He escogido un texto bíblico que está en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y justo es el libro que estamos estudiando, la carta que estamos estudiando en el estudio bíblico del cual les mencioné. Pero yo me voy a ir bastante más adelante. Nosotros estamos apenas empezando en el estudio bíblico, estamos apenas empezando la carta a los romanos, pero esta porción que he escogido está un poco más adelante en la carta a los romanos, y les invito que me sigan en la lectura o que abran sus Biblias o que prendan sus Biblias, por los que la tienen en celulares o en computadoras o en tabletas. Romanos capítulo 12, y voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13. Realmente hasta el 12, del 1 al 12. Entonces, si están en la disposición, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia. Esto no es un acto, ponernos de pie no es un acto de adoración, sino es un acto de reverencia. Estamos leyendo ni más ni menos que la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en esta porción, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y hasta aquí la palabra de Dios. Dios y Padre nuestro, te alabo y te bendigo, Señor, en esta tarde, y te pido, Señor, que esta palabra que hemos leído, Señor, entre en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros espíritus, que edifique nuestras vidas espirituales y que nos haga entender, Señor, este llamado, esta exhortación que tu apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma y a la iglesia bautista de La Boca. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos, bendícenos y guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados.
Pues yo en esta tarde, como les dije, tenemos planeado una reunión importantísima de toma de muchas decisiones, pero quise traer esta exhortación porque habla exactamente de lo que vamos a hacer. Yo sé que en el tiempo que estamos viviendo ha habido pues un entusiasmo y un crecimiento y una incorporación de personas en la vida activa de las actividades de la iglesia, que valga la redundancia, porque nos sentimos preocupados y sentimos en nuestros corazones el deseo bueno, ¿y ahora qué más tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Y muchas veces, decía la hermana, ¿cómo que se llamaba la que predicó ayer, Iraí? Cristela, la hermana Cristela Morales, algo así, López. Ella es esposa de un pastor, y ella decía que hay hermanos en la iglesia que no vienen para servir, sino que vienen para ser servidos. Pero el llamado a la iglesia en esta porción de la Escritura es justamente lo contrario. No es, yo voy a la iglesia o voy a ir a la iglesia para ver qué recibo. Es, vengo a la iglesia para servir, a ver qué doy. Soy un miembro de este cuerpo y tengo una función y debo sentir el compromiso con el Señor primero. Fíjense que lo digo con énfasis, es con el Señor primero, no es con la Iglesia Bautista La Boca, no es con la junta directiva, no es con mi amigo que está en la iglesia, no es con el pastor Bruno, no es con el hermano Willy, no es con nadie, es con el Señor. Y si el Señor nos llama a este lugar y nos ha colocado en este sitio, es porque este es el sitio que Él ha escogido para nosotros y nos desafía y nos invita y nos exhorta y nos llama a que adquiramos un compromiso con Él en el servicio al Señor. Así que yo voy a recorrer la palabra, básicamente la voy a volver a leer porque yo quisiera... Este va a ser un mensaje, como decía un pastor amigo mío que ya está en la presencia del Señor, algunos de ustedes lo conocieron, él se llamaba el pastor Ricardo Montenegro. Montenegro decía, yo no predico, yo leo la Biblia y explico lo que la Biblia dice. Eso es lo que él llamaba en sus clases del seminario una predicación expositiva, ¿es que se llama, pastor? Una predicación expositiva. Así que yo voy a volver a leer lo que la Biblia nos enseña y a reflexionar qué es lo que nos dice a nosotros. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no quiere que nosotros hagamos para Él sacrificios que no produzcan fruto. Él quiere que nosotros traigamos delante de Él sacrificios que producen fruto. No son los sacrificios, y perdonen que haga evocación a esto, no es un sacrificio de promesa, de caminar 10 kilómetros, de azotarme la espalda, de ponerme de rodillas en medio de un plato lleno de granos de maíz crudo. Ese no es el sacrificio que Dios quiere. El sacrificio que Dios quiere dice que es un sacrificio vivo. En nuestras vidas honramos al Señor. Santo, separado, exclusivo, llamado y destinado única y exclusivamente para Dios. Eso es lo que significa santo. Agradable a Dios, que sea un sacrificio, una acción, una obra que ustedes, conforme al Espíritu Santo que mora en ustedes, sientan que conforme a la misericordia de Dios, eso que están haciendo le agrada al Señor. Le agrada al Señor. Voy a poner delante de ustedes una meditación que hace poco me dijeron a mí. ¿De qué vale, Willy, que tú te sepas la Biblia de cabo a rabo y que te la memorices, que sepas doctrina, que sepas teología, si al que está al lado tuyo no eres capaz de ayudar? Si no sientes solidaridad, porque dice el Señor que cuando hacemos algo por aquellos que están en padecimiento, lo estamos haciendo por Él y para Él. Así que yo no estoy diciendo que no es
bueno conocer la sana doctrina, conocer teología. Eso no es que sea malo, eso es buenísimo, pero eso es buenísimo para que nos dé a nosotros el soporte y el sostenimiento y la confirmación de parte de Dios, que lo que estamos haciendo le agrada a Él. Porque si nosotros estamos haciendo algún tipo de sacrificio que no le agrada a Él, de verdad, hermanos, estamos sufriendo por gusto. Tenemos que honrar con nuestras vidas el nombre de Dios porque Él nos amó primero. Porque decimos que todas estas cosas que hacemos, las hacemos por las misericordias de Dios, porque Él nos amó primero, no para que Él nos ame. Él nos ama y ha demostrado que nos ama. Pero porque nos ama y ha demostrado que nos ama y nosotros hemos respondido delante de Él a ese amor, entonces nos invita a que presentemos nuestras vidas de esta manera. Sacrificio vivo, santo, agradable, y dice que es nuestro culto racional, que entendamos qué es lo que estamos haciendo, que nuestra mente, nuestra razón, entendamos que lo que estamos haciendo está dirigido ni más ni menos que para el Dios Altísimo. ¿Qué más recompensa que es? La obediencia. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto es un poco un llamado a que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. Nosotros vamos a poder entender que el mundo nos ofrece muchas cosas, y hay muchas cosas que se ofrecen que vienen disfrazadas de mensajes de Dios, pero no lo son. Así que nosotros tenemos que transformarnos en el Espíritu de Dios para entender que las influencias, los llamados y nuestra acción de cada día está dirigida por el Espíritu Santo de Dios, y nosotros podamos entender esa buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí yo voy a hablar de mí mismo. Ustedes perdonen que yo me ponga a mí de primero como ejemplo. Miren, hermanos, yo estoy aquí, Dios conoce mi corazón, yo estoy aquí para servirles. Mi corazón, mi gozo es saberme útil delante de las manos de Dios y al servicio del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Y por el hecho de que yo en la práctica y en la administración y en el recorrido de cada una de las cosas de la iglesia, me he dado el privilegio de tomar algunas decisiones. Los otros compañeros líderes de la iglesia lo saben, porque los tengo aquí presentes, algunos de ellos. Yo no tomo ninguna decisión aquí en la iglesia si no está previamente consultada con el resto del cuerpo de los líderes de la iglesia. Y créanme, hay veces que me veo tentado de tomarlas, porque hay que tomarlas, pero siempre procuro, en lo que a mí respecta, de tomar decisiones y consultarlas con el resto de los líderes de la iglesia. Y van en decisiones que a veces son súper importantes en la vida de la iglesia, que evidentemente hay que consultarlas, como decisiones a veces del día a día. Pero me parece que como cuerpo todos tenemos que tener la responsabilidad en la toma de esas decisiones. Así que yo mismo me pongo aquí y acepto este llamado. Yo no me creo mejor que nadie, pero nadie acá se puede tampoco sentir mejor que nadie. Yo sé que aquí en la vida de la iglesia hay hermanos que tienen diferentes dones, diferentes talentos, y de eso vamos a hablar más adelante, pero no pueden enorgullecerse del trabajo que hacen para sentirse superiores a los demás, sino que por el contrario tenemos que tener una consideración de nuestro trabajo y de nuestra fe con la cordura de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice. El versículo 4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tengo que explicar esto. ¿Ah? Julio, ¿no quedó claro? ¿No quedó claro, Romelia? Cuando la palabra nos habla, a veces las palabras que añadimos lo que hacen es que entorpecen el mensaje que está. Pero lo que esto está diciendo es tan claro que me voy a brincar el siguiente versículo porque ya está claro. Somos miembros unos de otros. Tenemos diferentes funciones, claro que las tenemos. Yo no puedo hacerlo todo, aunque hago muchas cosas, pero no puedo hacerlo todo, Julio. No podemos hacerlo todo. Mira que yo tenía que presentar un informe hoy y yo conociendo las virtudes y los talentos que Dios le ha regalado al hermano Julio, le dije, Julio, apóyame. Y ya ustedes verán cuando presente el informe si el trabajo de Julio valió la pena. Pero sí, ¿ves a lo que me refiero? Y yo puedo decir, mira, Lizzy viene tempranito, cuando yo llegué esta mañana ya tenía la cafetera puesta. ¿A qué hora llegaste, Lizzy? Como a las 9. Bueno, whatever, no importa. Y todos tenemos una función diferente. Yo puedo venir y tocar el piano y presidir y hacer algunas cosas, pero esa es la manera como Dios me ha dotado a mí y yo lo pongo al servicio de la iglesia. Y tenemos diferentes funciones. Todavía no hemos conseguido a alguien que reemplace la función de la batería de la iglesia, pero ya está Manuel aprendiendo, ya se metió en la escuela y está tomando clases de batería, justamente porque él está inquieto en participar. Y todos los que aquí estamos, de alguna manera venimos, mira, para mí es un gozo ver que yo me paré aquí y la hermana Sara vino con su botellita de agua y ella pasa tan desapercibida, pero ella la trae y de esta manera ella no me está sirviendo a mí, ella no me está haciendo un favor a mí. Ella, claro, yo necesito la botellita de agua y me voy a dar un traguito, pero el punto es que ella lo hace, estoy convencido de eso, en una respuesta que ella siente en su corazón. Yo le voy a llevar una botellita de agua a cada predicador que se pare en el púlpito de la iglesia bautista de La Boca. ¿Ven? No voy a explicar más nada, como dije. Así que vamos directamente al... Somos muchos miembros del mismo cuerpo, somos miembros de uno de los otros, somos diferentes, cada uno tiene su función. Yo solamente les exhorto a que ustedes oren al Señor y le inviten a que Él descubra en la vida de ustedes de qué manera es que ustedes pueden servir en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función? Tienes una diferente a la de todo el mundo. Nadie la puede reemplazar por ti. Porque es tu función. Ojalá que sea Dios mismo que descubra en el corazón y en la vida de ustedes cuál es la función que ustedes tienen en este organismo que se llama iglesia. Y que escuchemos al Señor. Que escuchemos al Señor, que Él sea el que lo confirme en nosotros. Y dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, tenemos diferentes dones, y aquí listan una cantidad de dones interesantes. Así que estos son apenas ideas que da Pablo para que ustedes exploren y escuchen la voz de Dios y les ayude a descubrir cuál es el don y dónde el Señor los quiere. Estos son ideas, estos no son los únicos. Ahí una lista que ojalá pudiéramos en algún momento hacer un estudio de cuáles son la cantidad de dones que están disponibles a nosotros para el servicio. Pero Pablo aquí señala algunos. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De alguna manera yo estoy en este momento aquí usando ese don. Porque yo no es que estoy profetizando el futuro y les voy a decir cuál caballo va a ganar la quinta carrera, ni cuál es el número que va a jugar en la extraordinaria. Ese no es el tipo de profecía que Dios quiere. La profecía que Dios se refiere aquí es esta: anunciar la palabra de Dios para que la podamos hacer parte de nosotros. Así que de alguna manera
tenemos que usar este don de poder exhortar, de poder hablar, de poder predicar, como un don de profecía. Dice, si el de profecía, conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. Usted se siente gozosa o gozoso sirviendo, sirva. Y si no lo ha practicado, yo le invito a que lo practique. No se imaginan el gozo que yo ayer llegué a mi casa, como decía mi esposa, faratado, pero feliz. Porque fue un día hermoso, un día, lo compartí hace un rato en el testimonio, un día de mucho trabajo, pero un día hermosísimo. Y no hice otra cosa que servir. Yo no participé en nada de la organización, de nada. Solamente estaba aquí disponible para lo que los hermanos o las hermanas requirieran hacer. Así que si usted descubre que el don que usted tiene es el don de servicio, ocúpese en servir. Dice, el que tiene el don de la enseñanza, que enseñe. Voy a mirar a Meli directamente. Meli es educadora, ¿verdad, Meli? Que tú eres educadora. Ya no solamente es un don, es una profesión. Y habemos, me uno en ese grupo de personas. Gregorio es un buen maestro, el pastor Bruno es un buen maestro. Ocupémonos entonces en la enseñanza. Guillermo se ha puesto a disposición, el pastor Torres también, en enseñar. Entonces, si descubrimos que el Señor nos ha dado el don de la enseñanza, entonces ocupémonos en enseñar. Dice, el que exhorta en la exhortación, y yo voy a hacer un énfasis en este don, porque exhortar es un don. No es regañar, el pastor lo dijo como es. Muchas personas quieren practicar el don de la exhortación y lo que caen es pesado. Yo te lo digo porque a mí, como líder de la iglesia, se me han acercado. Es que ustedes allá en la iglesia, como si ellos no formaran parte de la iglesia también. Son miembros de la iglesia y se refieren a la iglesia en tercera persona. Ah, no, lo que pasa es que ustedes allá en la boca. Yo digo, hello, pero si tú eres parte de esto también. Entonces, y por otra parte, he recibido exhortaciones de personas que me han traído exhortaciones fuertes, que han requerido cambios importantes en mi vida, en mi manera de actuar, y yo la he recibido como del Señor, con lo incómoda que pueda ser, porque han sido exhortaciones que inclusive han cuestionado mi estilo de vida. Pero el don de la exhortación se ejerce con una virtud, con una unción del Señor tan importante que cala en el corazón. Si yo le digo a mi hermano, y a mí me gusta usar de ejemplo a mis hermanos, si yo le digo a mi hermano Isidro, o él me dice a mí, Willy, esto deberíamos hacerlo de esta manera, aunque eso se convierte en algo que no ha sido mi práctica, yo debo recibirlo como del Señor, pero Chilo tiene que ejercer ese don de exhortación para conmigo de la manera como la Biblia lo enseña, espiritualmente, porque la exhortación se convierte no en un regaño, se convierte en una llamada de atención de parte de Dios. Los otros días me mandaron un video que decía, si su jefe lo regaña, usted no se va del trabajo. Si en la casa lo regañan, usted no se va de la casa. Pero si la iglesia lo regaña, se muda de iglesia. Aprendamos a recibir las llamadas de atención y las exhortaciones como que vienen de Dios. Y entonces también usted intente descubrir si usted tiene ese don de exhortar. Tenemos otro que dice, el que reparte con liberalidad. Yo quisiera encontrar un ejemplo mejor. Pero no puedo evitar invocar o evocar en este don específicamente a la mujer que fue mi esposa. Los que la conocieron saben de lo que les estoy hablando. Mi esposa era capaz de quitarse su par de zapatos y seguir descalza.
para dárselos a quien lo necesitara. Cuando tenemos el don de dar, es un don. Yo te lo digo, hermanos, yo no pretendo que todos lo tengamos, porque la Biblia dice que todos tenemos diferentes dones. No es que ahora usted tiene que quitarse la camisa y no. Si usted tiene el don, ejérzalo. Pero yo pongo el ejemplo de ella porque de verdad era un ejemplo tan y tan vivo. Yo creo que yo le conté a usted una historia. Cuando mis hijos estaban bien pequeños, íbamos en el carro y un vendedor de flores se acercó a nosotros, al carro, desde la ventana, a vender una flor, a vender sus flores. Y mi esposa le compró 2 flores y le dijo: Dios te bendiga, ojalá las vendas todas. Esa fue la bendición y el mensaje que ella le dio al vendedor de flores. Y cerró la ventana. Y nuestro hijo, que ya venían levantándose ahí, le dijo: mami, pero si tú deseas que el Señor venda todas las flores, ¿por qué no se las compras tú? Y mi esposa dio la vuelta, ya nos habíamos ido, dio la vuelta a la manzana, regresó y le compró todas las flores que tenía el Señor. Entonces, no se trata solamente de buenos deseos, se trata de acciones. Por eso el que reparte tiene que hacerlo con liberalidad, con amor. Dice: el que preside con solicitud, y hoy vamos a ver a un presidente al frente de la reunión que vamos a tener, presidiendo con solicitud, con amor, con conocimiento de lo que estamos haciendo, con un propósito. No es que se sienta superior a nadie porque está al frente presidiendo. Y el que hace misericordia con alegría, de verdad, gozosos. Practicar la misericordia es algo importantísimo. Esta lista que pone Pablo aquí es apenas una pequeña lista. Hay muchos dones más. Yo les invito a que ustedes mediten en la palabra de Dios, intenten ir descubriendo cuál es el don que Dios les ha dado. Y créanme que tienen alguno. Tienen alguno. El que menos tiene uno. Entonces, es un llamado y una exhortación en amor a un compromiso con el Señor, de poner sus dones al servicio de la obra de Dios. Y si es miembro de esta iglesia, al servicio de la obra de Dios en esta iglesia. Dice que el amor sea sin fingimiento. No tenemos que ser hipócritas para amar. Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, como hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto a mí al principio me costó un poco de trabajo entenderlo. Porque somos llamados a amar a todos. Pero de alguna manera, nosotros, los de la familia de la fe, tenemos que preferirnos. No es que haya fueros ni privilegios, es que si yo tengo la oportunidad, y voy a poner otro ejemplo de aquí de la congregación, si yo tengo la oportunidad de ayudar a X persona desconocida que me apareció en el periódico o a María Félix, yo voy a preferir a María Félix. Si usted tiene la oportunidad de darme un consejo, prefiérame a mí. Ella sabe que le estoy hablando con amor y ella conoce el afecto fraternal que nos sentimos el uno al otro. Entonces, de eso se trata. De preferir no significa desechar al otro, sino darle una preferencia a ese que está justamente al lado de nosotros. Hay personas que están preocupadas por erradicar el hambre del mundo y el hambre en África, pero el vecino no tiene arroz y no se preocupa, porque ese es el que está ahí, prefiriéndonos a los de la familia de la fe. Eso es lo que la palabra enseña. Y entonces dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No, me toca ir a abrir el templo hoy, y yo que el domingo es el único día que tengo para levantarme un poquito más tarde. Pero bueno, me toca. Si toca, toca. No.
El llamado al servicio y a ejercer los dones es un llamado que se debe ejercer con diligencia, dice, no perezosos, fervientes en el espíritu, con entusiasmo, sirviendo al Señor. Lo que estamos, repito, con esto empecé este mensaje, lo importante es que reconozcamos que todo lo que hacemos le estamos sirviendo a Él. Y entonces finalmente el último versículo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Son tres aspectos. La esperanza es la que nos hace vivir gozosos. Frente al sufrimiento o a la tribulación, tenemos que ser valientes, constantes en la oración. Nunca dejemos de orar. Alicia ayer decía, yo he trabajado, yo he ejercido muchos cargos en mi vida como creyente, pero en este momento mi único ministerio es orar, a los 97 años. Yo quisiera que no tengamos que esperar nosotros, ¿no?, a los 97 años para saber que tenemos que estar dispuestos a la oración. Y con este llamado, con esta exhortación, en este espíritu, es que yo quiero convocarles a ustedes, mis amados hermanos, y especialmente a los miembros de la iglesia, a que entremos en el proceso de el propósito de esta reunión. Tenemos una agenda bastante importante de cosas que tenemos que decidir. Pero no pensemos que vamos a nombrar a alguien para que haga eso y ya, como se acabó mi responsabilidad. Ya nombramos a Iraí para que haga tal cosa y ya ella con su lío. No. Ya nombramos a Julio para tal cosa, ya llamamos a Gregorio, allá ellos. No, es que somos un equipo. Y si hay alguien que va a coordinar alguna actividad dentro del seno de la iglesia, la debe hacer en el consenso y con el apoyo de nosotros que somos sus hermanos, miembros los unos de los otros, cada uno con una función diferente, pero igual de importante. Dios les bendiga, amados.